Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has abierto las puertas nuevamente, Señor, de poder asistir, poder estar en un número mayor en las iglesias, poder acercarnos aquí, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, Padre, y comenzamos esta semana, día domingo, comienzo de semana, para poder buscar de ti, Señor. Qué importante es acercarnos a ti, qué importante, Señor, es poder buscar de ti en cada momento. Señor, entregamos este día, esta reunión en tus manos y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, aquellos aún que no han podido acercarse y que tal vez en el horario de la tarde puedan venir. Pedimos, Dios, que tú bendigas su vida. Señor, que hoy sea un día de bendición, que puedan sentir tu presencia, que podamos sentir tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, muévete con libertad, Señor, que podamos buscar en el nombre poderoso de Jesús tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por habernos elegido. Gracias, Padre, por habernos cuidado, por poner tu mano de protección sobre toda enfermedad, sobre todo virus en la vida de cada uno de nuestros hermanos, en nuestra vida, en nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias porque creemos, Dios Todopoderoso, que tu presencia, Señor, está sobre nuestra vida. Señor, ¿a dónde iremos sin tu presencia? ¿A dónde iremos, Señor, si tú no nos acompañas? Padre, gracias por habernos elegido. Gracias, Señor, por poder estar este día en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. ¿Hace cuánto que tenemos la oportunidad de leer una proclama que tenemos en nuestra iglesia? Yo le invito a que usted pueda leerlo también. Reunidos aquí al sonar de la trompeta. Jehová peleará por nosotros. Nehemías 4:20. Amén. Jehová realmente pelea por nosotros. Yo invito a que usted pueda buscar el Salmo número 51. Un salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. Amén. Tiene como título Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, Abre mis labios y Aleluya. publicará mi boca tu alabanza. Gloria Porque a tu no nombre. quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Qué hermoso salmo de arrepentimiento de David. Realmente Dios que nos pueda, como dice este salmo, lávame y seré más blanco que la nieve. Que Dios nos pueda limpiar a cada uno de nosotros de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, y podamos hacerlo recto delante de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nos confronta con nuestra realidad. Señor, que podamos buscar tu presencia en todo momento, Señor, y que puedas limpiar nuestras transgresiones, Señor, para poder estar a cuenta contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti queremos cantar alabanzas. A ti, Señor, queremos elevar cántico de agradecimiento, cántico de alabanza solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a hablar al Señor en esta mañana, dándole gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Amén. Así que te invito ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos un momento y darle gracias al Señor por la vida que hoy nos regala. Gracias, Padre. Gracias por ver tu misericordia, renovarse una mañana más, como dice tu palabra, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Queremos adorar y bendecir tu nombre, por el Dios grande, por el Dios bueno, por el Dios fiel que eres tú. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, sí, Señor, me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Temprano yo te buscaré. Sí, Señor, te adoramos, Padre. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, gracias, Señor. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra, aleluya, tu diestra poderosa, Señor, me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra
tu presencia tan hermosa en este lugar. Confiamos en ti, Señor. Venimos a refugiarnos bajo tus alas. Porque tú eres el que nos levanta, el que nos sostiene. Aleluya. Bajo la sombra del Omnipotente. Así estaremos seguros. Aleluya. Sí, Señor. Bajo tus alas. Cúbreme dentro de tus manos, Señor. Dentro de tus manos, si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Decirle, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Aleluya. Reposaré solo en el Señor, solo en el Señor. Y veré su poder en confianza y quietud. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Si rugiera el inmenso mar, aleluya, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Si te animas a levantar una mano al cielo, Señor, aunque ruja el inmenso mar, yo confiaré en tu poder, confiaré en tus promesas. Aleluya. Tú pelearás por mí, Señor. Aleluya. Refugiados estamos bajo la sombra del Omnipotente. Oh, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Aleluya. Dios. Gloria, En gloria. quién confiaré, Señor. Gloria a tu nombre. Yo estaré quieto, tú pelearás por mí. Aleluya. Decide con toda tu fe, Señor. Si rugiera el inmenso mar, aleluya, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Yo estaré quieto, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor, porque tú eres el Dios, el poderoso de Israel. Hemos venido, Señor, a levantar manos santas delante de ti y darte gracias, porque vemos tu misericordia.
misericordia cada día, Señor, en nuestros hogares, sobre los que amamos. Aunque estén lejos de ti, Señor, tu misericordia los alcanza. Oh, aleluya. Oramos por ellos. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Solo tu Padre, aleluya. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Aleluya, sí, Señor. No hay nadie como tú. Digno eres de gloria, gracias, Señor, y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, aleluya. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. Sí, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Sí, Señor, sí, Señor. No hay nadie como tú. Aleluya, tú permaneces fiel. No hay nadie como tú. Aleluya. Digno eres tú, Señor, de recibir toda nuestra adoración. Amén. Gloria a tu nombre. Toda nuestra gratitud siempre Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Oh, Santo. Jehová Dios de los ejércitos. Grande es tu nombre, Señor, sobre todo. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Aleluya. El Señor les siga bendiciendo. Pueden dejar su asiento en esta mañana. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hermoso tiempo de alabanza, hermoso tiempo de alabanza a nuestro Dios. Recuerde siempre que las alabanzas son siempre hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios, damos gracias por este día,
como decíamos al principio, Dios permitió que las iglesias puedan volver a abrirse, pero también tenemos que ser cautos, ¿sí? Tenemos que hacerlo en orden, ser ordenados, también tenemos que ser obedientes también a lo que nos piden, tanto desde el gobierno como también desde el Consejo de Pastores, que se ha bajado una dirección, una orden, cómo manejarnos también. Así que bueno, es tiempo de ser obedientes. Como hijo de Dios, creo que no solamente tenemos que demostrarlo en nuestra familia, en la iglesia, sino afuera, que puedan ver las demás personas también, que como iglesia aprendemos a ser obedientes primero a Dios, y Él nos ordena también a que respetemos a las autoridades en donde nosotros estamos. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad nuevamente que nos da de poder venir hasta su casa, de poder estar en este lugar. Amén. Yo quiero invitarle a que usted pueda buscar en su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 3. Amén. Amén. Yo quiero hablar sobre el arrepentimiento. Qué importante es arrepentirnos. No es lo mismo solamente pedir perdón que arrepentirnos. Arrepentirse nos lleva a un movimiento, nos lleva a una acción. Arrepentirse es volver atrás, ¿verdad? Uno camina para un lado, me arrepiento de ir para aquel lado, bueno, camino hacia el otro. Hago lo malo, camino hacia lo malo toda mi vida. Yo recuerdo hasta los 22 años que no conocía al Señor, caminaba en una dirección y me parecía que estaba bien. Y me parecía que no me tenía que arrepentir de nada. Sin embargo, cuando conocí al Señor me di cuenta que estaba en una dirección totalmente contraria y equivocada, contraria a Él. Y me tuve que arrepentir. Primero tuve que pedir perdón por mis pecados y después tuve que arrepentirme. Y al arrepentirme tuve que cambiar de dirección, buscar la dirección de Dios, aprender a buscar la guía del Señor. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Así que el Señor acá nos habla sobre arrepentirnos. ¿Sí? Dice en este versículo: arrepentíos y convertíos. Amén. ¿Para qué? Primero, para que sean borrados nuestros pecados. A veces nosotros, yo como decía recién, a los 22 años vivía una vida ajena al Señor. Pero viendo la palabra en esta oportunidad, siempre que abrimos la palabra del Señor, no es para aquellos que no conocen al Señor, es para nosotros. Y a veces creemos de que, bueno, yo ya conocí al Señor, yo ya hago lo que está bien, sé lo que está mal, y ahora empiezo a vivir una vida distinta. Pero aún como hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos. A veces creemos de que solamente nos tenemos que levantar o nos acostamos antes de acostarnos a la noche y pedimos perdón por lo que hemos hecho en el día. Porque pecamos todos los días, somos pecadores, nuestra carne es pecaminosa, dice la palabra, que aún de pensamiento, ¿sí? Pecamos. Y si decimos que no pecamos, lo hacemos mentiroso al Señor, ¿sí? Porque Él dice que no hay justo ni aún uno. Entonces nosotros no podemos decir que somos justos. Pero a veces creemos de que como ya conocemos al Señor, lo que yo pienso está bien. Alcanza con pedir perdón. Alcanza solamente con decir: Señor, perdóname, y ya está, me acuesto. Pero a veces tenemos que mirar un poco para adentro y buscar en la palabra, y dice arrepentíos. Y eso nos está hablando a nosotros también, de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. ¿Y qué es arrepentirnos? Arrepentirme es si yo hice algo mal en contra de mi hermano. Bueno, mi arrepentimiento tiene que ser genuino. Primero tiene que ser delante de Dios, pero ese arrepentimiento genuino me lleva a una acción, me lleva a cambiar, a hablar con esa persona, me lleva a arrepentirme de algo malo que he hecho.
me lleva a moverme de la situación cómoda en la que vivo. Me lleva a moverme, a veces como hijos de Dios decimos, bueno, miramos desde arriba, pareciera que estamos en un peldaño más arriba, y miramos a los demás como, mirá, no conocen la palabra del Señor. Empezamos a juzgar. Este hace bien, este hace mal, aquello está bien, lo que yo hago y digo está bien, y lo que hacen los demás está mal. Pero la palabra del Señor nos enseña de que me tengo que arrepentir. De que si yo quiero realmente buscar las cosas de arriba, si yo quiero estar de acuerdo con lo que Dios quiere, tengo que aprender a arrepentirme. El arrepentimiento tiene que ser un ejercicio continuo en mi vida. Porque si miramos un poco para nuestra vida, miramos, como uno dice, miramos nuestro ombligo y miramos un poco para adentro, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces es necesario arrepentirme de algo que he hecho. De algo de que no fui sincero con tal persona, hice algo que no era debido, aún dentro de mi vida cristiana, porque también me puedo equivocar, con un hermano. A veces escuchamos de que alguien nos dice algo y ya juzgamos mal a una persona sin saber si es verdad, sin saber si lo que me están diciendo es verdad. No, porque me lo dijo tal persona y yo le creo. Y a lo mejor esa persona escuchó de otra, no sabemos ni siquiera de dónde viene el comentario. Y empezamos a juzgar a las personas y la vemos entrar de la iglesia por la puerta y ya le estamos juzgando. Y ya estamos pensando mal de esa persona. Y a veces cuesta tan poco arrepentirme de pensar mal. Y ir y hablar, pasó esto realmente. A veces escuchamos de personas que hablan a veces mal de nosotros. Y empezamos a poner en tela de juicio, nos ponemos en el lugar del Señor y empezamos a juzgar. Y decimos, ¿por qué me dice esto de mí? ¿O por qué dice aquello? Y a lo mejor tal vez nada que ver. Porque ocurre en nuestra vida como el famoso teléfono descompuesto, ¿no? Somos rápidos para agregarle algo más a lo que me dijeron. Y yo ya tengo un precepto formado de una persona, y cuando me dicen algo más, sí, es así. Porque tal persona me dijo que era así, porque a mí, y ya le sumamos todo lo otro. Y ya cuando se lo contamos a la persona, ya le agregamos todo lo que pensamos también. Y a veces es necesario arrepentirse. Y ese arrepentimiento lleva a moverme, lleva a bajar, lleva a humillarme delante de Dios y decirle, Señor, he pecado. Y hablar con esa persona, hablar con alguien, tomarme realmente bien si es de esta manera o si es de la otra. Nos lleva a movernos. Y el Señor nos habla y nos manda a que nos arrepintamos. Y dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos, para que sean, primero, borrados vuestros pecados. Primero necesito arrepentirme para que mis pecados sean borrados. ¿Qué alivio sentimos cuando sentimos que nuestro pecado fue borrado? Porque dice un poquito más adelante en este versículo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esta palabra tiempos de refrigerio me hace pensar un poco a nuestra vida normal. Yo en mi trabajo, por ley laboral, hay un artículo dentro de la ley de trabajo que dice que tengo que tener un tiempo de refrigerio. Hay un tiempo ya establecido para un refrigerio. Yo puedo trabajar las 8 horas, pero tengo esa media hora. En mi trabajo tenemos media hora promediando la jornada para tener un tiempo de refrigerio. Un tiempo que dejo de hacer lo que me estaba cansando, dejo de hacer mi trabajo, dejo de tener esa rutina para tomarme un tiempo. Y ese tiempo de refrigerio yo tengo que salir de donde estoy, ir al comedor, ir afuera, tener el tiempo totalmente apartado, salido de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que trae el Señor a nuestra vida cuando nos arrepentimos. Un tiempo de refrigerio. ¿Cuántas veces hemos cargado con un pecado? Dice la palabra que tenemos que arrepentirnos para que sean borrados nuestros pecados. Y a veces hay un pecado en nuestra vida que nos carga, que nos trae una carga. A lo mejor el pecado puede haber sido algo que hice contra mis hijos, contra mi padre, contra mi familia, algo que hice yo en contra de Dios sin saberlo.
Y necesitamos que ese pecado sea limpiado en mi vida, porque a veces es un pecado que me atormenta de día y de noche. Es un pecado que no me deja avanzar. Aún muchas veces ese pecado no nos deja avanzar en la vida cristiana, no nos deja crecer. Tal vez te quieren poner o nos quieren poner a cargo de un ministerio. Y como tenemos eso dentro de nosotros, no nos arrepentimos, no nos sentimos libres de ese pecado y nos pesa. Es un peso en nuestra vida. El pecado es un peso que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja acercarme a Dios, que no nos deja crecer. Dice, Pablo le decía a Timoteo que ponga en práctica ese don que Dios había puesto, el don que hay en ti. Y a veces ese don que Dios pone en nosotros no lo podemos poner a la práctica porque hay un pecado que no nos deja avanzar, porque no nos hemos arrepentido, porque no nos hemos arrepentido delante de Dios. A veces decimos, sí, yo delante de Dios ya le he pedido perdón un montón de veces. Como decía Pablo, hay un aguijón en la carne que me tiene ahí para que yo no me agrande, para que Dios me dijo, bástate mi gracia. Y a veces ese aguijón es un peso en nosotros, y a veces ese aguijón es el pecado. El pecado provoca un aguijón en nosotros que no nos deja crecer. Y a veces necesitamos arrepentirnos. Decir realmente, Dios, me arrepiento, pero ese arrepentimiento tiene que ir acompañado de una acción para que podamos crecer, para que venga en nuestra vida ese tiempo de refrigerio. Qué bueno, qué bien que nos sentimos cuando nos sacamos ese peso de encima. Seguramente a ustedes le habrá pasado alguna vez. Conociendo al Señor, cuántas cosas nos ha pesado en nuestra vida, tal vez de lo que hicimos sin conocer al Señor, que nos pesaba, y a veces tal vez tengamos un tiempo o estamos peleados con alguien, con nuestro hermano, con nuestro familiar, aún en el matrimonio. Es difícil avanzar en el matrimonio si estamos distanciados, si hay un pecado oculto, es difícil tener esa libertad. Pero qué bien nos sentimos cuando realmente nos sentimos y nos arrepentimos y nos sentimos libres de ese pecado. Qué bien es cuando acomodamos la relación con la persona con la cual estaba enojada, con mi esposa, con el esposo. Qué bien nos sentimos y cuánta libertad podemos tener. Qué bien, porque realmente dice la palabra, para que venga de parte de Dios tiempos de refrigerio. Y ahí tenemos ese tiempo. Yo comparado un poco con el tiempo de trabajo, a veces uno está cansado, pero toma esa media hora de refrigerio y avanzamos, arrancamos el trabajo con otras ganas. Ya como que nos renovamos y empezamos de vuelta. Podemos estar muy cansados, pero esa media hora de refrigerio nos renueva físicamente y nos prepara nuevamente para empezar a trabajar. Eso es lo que quiere el Señor. Poder arrepentirnos, que nosotros nos podamos arrepentir para traer ese tiempo de refrigerio, para que nos podamos renovar, para que ese peso del pecado, ese peso que no me dejaba avanzar, que no me dejaba alcanzar lo que Dios tiene para mí, yo lo pueda dejar de lado y pueda seguir avanzando. ¿Cuántas veces realmente, hermanos, por falta de arrepentimiento, no podemos avanzar en nuestra vida? Pero Dios quiere que podamos avanzar. Él tiene preparado, dice, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso quiere decir de que Dios lo tiene preparado, Dios lo tiene para nosotros, pero solo hace falta de que aprendamos a arrepentirnos, aprendamos a bajar de donde creemos que estamos, a bajar, a ser humildes y poder pedir perdón y hablar con la persona o decirle realmente a Dios que sentimos, que nos arrepentimos de lo que hemos hecho y dejar de lado todo ese peso, toda esa carga. De nada nos vale pedir perdón sin un sincero y genuino arrepentimiento. Hoy leíamos al principio el Salmo número 51 y lo leí con este motivo, ¿no? David había pecado a lo grande delante de Dios. Realmente Dios David se sentía
muy mal con el Señor por lo que había hecho. Y en este Salmo número 51, David escribe este Salmo al Señor, y todo este Salmo vemos el verdadero arrepentimiento de David. Después de que Dios le había mostrado de que él había visto en la intimidad, de que no nos podemos esconder de él, de que todo a la vista de Dios, estamos desnudos delante de Dios, no podemos esconder nada delante de Dios. Pero David era rey y se creyó de que se lo había ganado él, de que él era más importante. Aún puedo hacer lo que quiero porque ya soy rey, ya estoy en este lugar, yo ya soy líder de los matrimonios, yo puedo hacer lo que quiera. No, yo ya estoy a cargo de un ministerio, yo ya estoy a cargo de la hora feliz, estoy a cargo del comedor, estoy a cargo de la copa de leche. Yo ya estoy en este lugar. Por algo, por lo que yo hice, estoy en este lugar. Y entonces puedo hacer lo que quiera. Y todo lo que hago, yo lo consulto con el Señor. Y a veces no consultamos nada con el Señor. Y seguramente David no había consultado con el Señor. Vio a Betsabé, la miró, se enamoró, la buscó y no le importó qué es lo que tenía que hacer. Él la tenía que tener porque él era rey. Tenía un montón de mujeres, pero él quería a esa que ya tenía dueño, que ya tenía un soldado como esposo que lo mandó aún al frente de la batalla para que pueda morir. Lo asesinó directamente por orden de él, para quedarse con lo que él deseaba, con lo que él quería. Él dijo: bueno, yo ya estoy en este lugar. Pero todo quedó a la vista de Dios. Y dice la palabra de que vino el profeta Natán y le dio un ejemplo de lo que pasaba. Le mostró una historia de un hombre que tenía un montón de ovejas, pero eligió una y ya se enojó David, y dice: hay que matarlo a ese hombre. Bueno, ese era tú. Teniendo un montón, todo lo que quería. Buscaste una oveja que no era, que ya tenía dueño. Buscaste una mujer que ya tenía dueño. Entonces el corazón de David se cerró, se sintió visto por Dios. Aquel que era su amigo, aquel con el cual consultaba todos los días, sintió que Dios se alejaba de él. Y fue tan grande el arrepentimiento de David y tan sincero, que aún en la palabra dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué importante es darnos cuenta de que no somos nada delante de Dios, que aún Dios lo había puesto a él como rey, aunque Dios nos ponga en el mejor lugar, como líder, como encargado, como lo que sea, aún dentro de nuestra familia, no somos nada delante de él. Y por más que Dios nos ponga en un lugar de privilegio, es porque tenemos que exaltar su nombre. Y si hacemos algo mal, tenemos que aprender a arrepentirnos. Dice en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Primero de todo, ¿qué hizo David? Reconoció. Reconocer es importante. Mis rebeliones, mis pecados. Porque hay un dicho que dice: no hay más ciego que el que no quiere ver. Qué gran dicho. Y a veces no viene palabra de parte de Dios para nosotros y no queremos reconocer que vino para nosotros. Que si Dios nos trajo hoy en este lugar es porque la palabra es para mí. Dios nos trae en una oportunidad siempre la palabra en algún lugar. Si empezamos a revisar en nuestra vida, la palabra es para nosotros, siempre. Entonces, dice la palabra, dice David: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Qué bien que veía David su pecado. Porque ¿sabe qué, hermano? El pecado nuestro siempre está delante de Dios. Estoy yo y está Dios, pero hay algo que separa, que está en el medio. Lo único que me separa de Dios es el pecado. El pecado siempre está delante de nosotros, está delante de Dios, está en el medio. Hay algo que, si yo me quiero acercar a Dios, si quiero permitir que Dios se acerque a mi vida, ese pecado lo tengo que borrar. Y la manera de borrar ese pecado, o que es la manera de que Dios pueda borrar ese pecado,
es el verdadero arrepentimiento. Es pedir perdón por mis errores, por mis pecados. Y verdaderamente arrepentirme. Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Solamente la vez que pecamos, Señor, hermanos, es contra el Señor. Siempre. Y eso es lo que nos separa de Dios, es lo que nos aleja del Señor, es lo que está en el medio entre nosotros y el Señor. A veces no sentimos la presencia del Espíritu Santo. A veces decimos, ¿qué me está pasando? Que siento que Dios no está cerca. Nos pasan un montón de situaciones que decimos, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que me está pasando? Y a veces es el pecado el que no me deja avanzar. A veces es ese pecado que decimos, no somos tan ciegos que no lo queremos ver. A veces nos habla, viene la palabra y no queremos reconocer que nosotros estamos equivocados. Que somos nosotros los que pecamos. Somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal. En el versículo 10, David le pide a Dios, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio, dice la palabra que desde el corazón, de adentro del corazón, sale todo lo malo. Los malos pensamientos, todo lo malo sale del corazón. Entonces David pedía y le pedía al Señor, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Tenemos que, Dios cuando viene a nuestra vida, lo primero que hace es cambiar nuestro corazón. No literal, como un corazón que nos hacen, que vamos a operarlo y nos ponen un corazón nuevo, sino un corazón limpio. Dios cambia lo que hay en nosotros. Cuando nos acercamos y recibimos a Dios en nuestro corazón, Él lo cambia desde adentro, el cambio desde adentro hacia afuera. Pero David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Si usted empieza a mirar y de acuerdo a las actitudes que tiene, aprenda a mirarse en el espejo del Señor. De acuerdo a las actitudes que tiene, cuando le hablan, cuando le contestan, cuando hablan mal de usted, ¿qué reacciones tiene? ¿Tiene reacciones de un corazón limpio o tiene reacciones de un corazón que todavía tiene algunas esquinas ahí sin limpiar? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es el primer pensamiento? ¿Qué es lo que sale de mi corazón? Cuando Dios obra en nosotros, hace un corazón nuevo y tenemos que ver qué reacciones teníamos antes y las que tenemos ahora. Si mis reacciones son las mismas, bueno, Dios no ha hecho nada y no le he permitido hacer nada en mi corazón. Porque no me he arrepentido, porque no he cambiado, porque iba en una dirección y hago 2 para adelante y 1 para atrás. No, tengo que hacer todos para atrás, tengo que cambiar. Mi dirección tiene que cambiar. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene que haber un renuevo en nuestra vida. Tenemos que ser renovados. ¿Qué es ser renovado? No es solamente cuando las mujeres se pintan y se tiñen el pelo, o los varones se cambian y se acomodan. No físicamente. Aunque físicamente decimos, bueno, estamos renovados. A veces vemos a unas personas, lo hemos visto en personas que vivían una vida atada, mal, aún personas que estaban sumisas en la droga, metidas en la droga, y vemos que cuando cambian, se acercan al Señor, cómo Dios cambia su rostro. Ya son otras personas. Entonces uno lo mira y dice, no es la misma persona. Hay un renuevo, un espíritu nuevo. Hay una sonrisa en esa persona. Pero cuando Dios realmente cambia nuestra vida, nos renueva el espíritu. Nos hace vivir distinto, nos levantamos, aunque haya dificultades, aunque vivamos en este tiempo de
de que tenemos que estar encerrados, que todavía no tenemos que tener mucho contacto, que tenemos que cuidar la distancia social, que tenemos que estar en nuestra casa y a veces nos sofoca y nos cansa no poder tener la vida que teníamos antes, pero con el Señor nos renueva. El Señor, no podemos a lo mejor tener la relación que teníamos con las personas, pero aprovechemos para tener una mejor relación con Dios. Aprovechemos el tiempo para buscar una relación más íntima con el Señor. Aprovechemos este tiempo para que Dios pueda realmente renovar nuestro espíritu, que nos pueda dar fuerza nuevamente para salir adelante, para enfrentar cada día. A veces las dificultades que escuchamos, miramos televisión y continuamente nos están diciendo cuántos nuevos infectados hay, cuántos nuevos muertos hay. Y se nos llena la cabeza y pareciera que es más importante los infectados, los muertos, y le dan poca importancia a veces a los que están recuperados. Parecía que lo bueno no es tan importante, no es noticia. Y a veces llenamos nuestra mente, nuestro corazón de todo lo malo. Pero Dios nos ha cuidado, hermano. Dios ha cuidado a su iglesia, Dios ha cuidado a sus hijos. Dios cuida de sus hijos. No tengamos temor, vivamos ordenadamente con lo que nos están pidiendo, pero seamos obedientes al Señor. Y si tenemos que arrepentirnos de algo, aprendamos a arrepentirnos. Un corazón, como dice el versículo 10, David pedía un corazón nuevo y un espíritu recto. Realmente, ¿qué es lo que hace este arrepentimiento? Una de las cosas que también provoca un verdadero arrepentimiento es que aunque Dios se pueda arrepentir, y usted me dirá que Dios se pueda arrepentir, vamos a leer el libro de Jonás. Hay una historia en este libro, vamos a sacar un poquito la vida de Jonás, pero qué importante es lo que pasaba en el pueblo de Nínive. En el capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo 3, no es muy largo. Y dice como título: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, esto fue después que el pez ya lo vomitó a Jonás, después de toda la historia que había pasado con él. Y dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Amén. Hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Una de las cosas que provoca un sincero arrepentimiento es también de que Dios se arrepienta de lo que tiene preparado para nosotros, si seguimos un camino. La palabra nos enseña en esta historia de Jonás, en la historia de Nínive. Nínive era un pueblo grande, de que se había corrompido. Toda la tierra se había corrompido y estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y Dios vio a este pueblo y envió a Jonás.
Después de que Jonás primero no quiso, de que fue en el barco, lo tiraron al agua, el pez lo vomitó y toda la historia que ya conocemos, lo manda a Jonás a que predique, a que anuncie. Él era un profeta de Dios y tenía que anunciar de aquí a 40 días iba a ser destruido. Y el rey y todo el pueblo dice que creyeron a Dios. Primero de todo creyeron a Dios. Y segundo, hicieron una acción. No solamente dijeron, Señor, perdona, sino que cometieron, iban en una dirección y aún por mandato del rey cambiaron totalmente la dirección en la cual iban. Y dice que se vistieron de cilicio y pusieron ceniza sobre su cabeza y se arrepintieron de lo malo que estaban haciendo y cambiaron completamente su dirección. Y dice la palabra de que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. ¿Cuántas veces, dice, hemos aprendido que en estos tiempos el profeta mayor es la palabra? A veces Dios usa a personas que nos traen un mensaje y nos confrontan con nuestro pecado. Y a veces nosotros no escuchamos ese mensaje, no le creemos a Dios, porque decimos, no, este mensaje es para fulano de tal, este mensaje es para menganita, este mensaje es para la hermana tal, para el hermano aquel, y sabemos que hay algo mal en nosotros, pero no lo queremos reconocer. Y a veces nos pasan cosas en nuestra vida que decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y no será que vino palabra en algún momento y no nos arrepentimos? ¿No será que Dios nos habla por medio de su palabra y nos confronta un montón de veces y nosotros no queremos reconocer que estamos alejados de Él? Que este tiempo de estar alejados de las iglesias, de las actividades, provoca de que mi amor por Dios se enfríe. A mí me pasó, mire, cuando estábamos de novio con mi señora, estábamos muy enamorados. Y hubo un tiempo en que nos separaron por un problema que hubo. Y aún el pastor de nuestra iglesia nos dijo, se tienen que distanciar. Y nos pasó que estuvimos unos 3 meses distanciados y nos dimos cuenta que esa distancia que había entre nosotros, a pesar de que lo que había pasado no fue de esa manera, lo que nos habían dicho, nos dimos cuenta de que ese amor se había enfriado, de que ya no sentíamos lo mismo por esa distancia. Y decidimos volver a reunirnos, volver a estar juntos, hasta tomamos la decisión de casarnos y formar la familia que pudimos formar, de la cual damos gracias al Señor. Pero a veces esta distancia que está pasando en este tiempo nos enfría el amor por el Señor. La distancia no es lo mismo estar todos los días o 3, 4 días, estar trabajando para el Señor en la presencia de Dios, estar haciendo cosas para Dios, y eso nos mantiene un fuego interior. Pero cuando esta distancia que han provocado muchas personas también, y a veces nosotros mismos, nos aleja del Señor y empieza a haber en nuestra vida cosas que decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Y a veces nos falta el verdadero arrepentimiento. El alejarme del Señor, el alejarme de su amor, provoca en mí cosas, volver a lo que era antes. Había cosas que había ya dejado de hacer y ahora estoy volviendo a hacer, porque no tengo ese amor que tenía por el Señor. Porque pareciera, bueno, Dios está un poquito más lejos, Dios ahora no lo ve, como creía tal vez David. Dios, bueno, ahora ese amor se ha enfriado. Entonces a mí me pasaba con mi señora en este tiempo que estábamos distanciados, como que podía volver a hacer cosas que hacía antes. Que bueno, esto ya se terminó, no sé lo que está pasando, ¿será que no es para mí? Nos hacíamos un montón de preguntas, ¿será que no es la voluntad de Dios? Y a veces ya poníamos a Dios como en lo que lo que cada uno quería. Y no es así. El amor de Dios siempre está. El amor de Dios siempre quiere tener esa relación con nosotros. Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos realmente arrepentirnos. Realmente a veces nos pasa algunas cosas
que decimos, bueno, esto viene de parte de Dios, sí, viene de parte de Dios. A veces decimos, bueno, el enemigo me engañó, el enemigo me hizo esto. Mentira, mentira, el enemigo lo único que te puede hacer es tentarte. Como predicaba el pastor la semana pasada en la tentación de Jesús. El diablo lo único que podía hacer a Jesús era tentarle. No lo obligaba a que se tire de la montaña, lo tentaba. Y le decía, tírate, porque total, Dios le hablaba con la palabra. Dios enviará a sus ángeles. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Y el diablo lo único que puede hacer es tentarnos. Pero si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, sabemos con qué responder. Tenemos que aprender a saber con qué responder. Siempre es con la palabra de Dios. Siempre Jesús le respondió con la palabra del Señor. No había otra arma, no tenía otra arma como hombre. Y esa es la que tenemos que tener nosotros. Aprender a arrepentirnos y decir, Señor, contra ti, como decía David, solo contra ti he pecado. Y el arrepentimiento genuino provoca eso. Provocó en la ciudad de Nínive que Dios se arrepienta de lo que iba a hacer. Se arrepintió de destruir en 40 días. Ya estaba establecido. La palabra dice de que si lo mandó a predicar esa palabra es porque Dios lo iba a hacer. Si no cambiaban su camino, si no cambiaban de actitud, si no se arrepentían de lo que estaban haciendo, totalmente alejados de lo que Dios quería. Pero se arrepintieron y Dios cambió lo que iba a hacer. Cambió el mal, la maldición por bendición. Dios se arrepintió de lo que le iba a hacer y los bendijo. Y eso es lo que hace el verdadero arrepentimiento. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué me pasan estas cosas? Tal vez sea que no me haya arrepentido genuinamente de algo que Dios ya me habló. De que en alguna prédica, en algún momento que yo abrí la palabra, Dios me habló, me confrontó, yo empecé a leer y dije, no, esto no es para mí. Y leí otra cosa porque no me convenía. Pero Dios ya me estaba hablando. Y a veces Dios nos manda a que hagamos cosas que nos cuesta en la carne, pero que tenemos que arrepentirnos. Y como último, es necesario arrepentirnos para la salvación. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Amén. Y ese varón al cual designó es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Y dice la palabra de que nos mandó que nos arrepintiéramos, que se arrepintieran, que a todo hombre que se arrepientan, dice. Amén, en todo lugar, por cuanto ha establecido un día. Y algún día, ese día va a llegar. Y qué importante es que el día que llegue, yo me haya arrepentido de todo lo malo que he hecho delante de Dios. Que el arrepentimiento tiene que tener una acción. No alcanza solamente con pedir perdón a Dios. Tiene que haber una acción en mi corazón. Tiene que haber una acción en mi vida. El verdadero arrepentimiento me lleva a moverme, a estar libre. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Hermano, es el deseo del Señor de que viva tiempos de refrigerio. Que no sea como con mi trabajo, que son solamente media hora de refrigerio, aunque nos tomamos un poco más, pero que no sea solamente media hora de refrigerio, sino que vengan en nuestra vida tiempos. Tiempos habla de mucho, tiempos de refrigerio. Dios lo tiene preparado y Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que en esta mañana, la palabra viene y nos confronta para que nos examinemos a nosotros mismos y aprendamos a arrepentirnos para poder estar de acuerdo con el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque abrimos tu palabra, Señor, y cada vez que la abrimos nos confronta.